Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explicar la diferencia entre los lexemas, los morfemas y cómo reconocerlos en una palabra. Empecemos con los lexemas. Son esos elementos de la palabra que aportan el significado básico. Tenemos varias palabras: mar, marejada, marino, marinero, mareo, etc. Son palabras de muy variado tipo, pero que si os dais cuenta siempre hacen referencia a una misma cosa, tienen algo en común. Ese nexo en común es el lexema. Todas comparten el lexema mar. De hecho, al conjunto de palabras que comparten un mismo lexema es lo que se denomina familia léxica. Vamos a aprender cómo reconocer el lexema de una palabra. En los verbos es muy fácil. Se quita la terminación en su infinitivo, ar, er, ir, y tenemos el lexema. Por ejemplo, en cantar se le quita la terminación ar y tenemos el lexema. Si el verbo es regular, como pasa con el verbo cantar, repetirá ese lexema a lo largo de toda su conjugación. Cantábamos, cantaríamos, cantara. Si os dais cuenta, siempre el lexema es invariable. En el resto de las palabras tenemos que hacer lo que habíamos hecho con la familia léxica. Además, pensamos en varias palabras de la familia léxica y lo que permanezca siempre igual, eso es el lexema. Pasamos a los morfemas. Son aquellos elementos de la palabra que aportan un significado al lexema y lo modifican en parte. Si recordamos la familia léxica de mar, todos esos elementos que no quedan marcados, que se añaden al lexema, son los morfemas. Hay dos tipos de morfemas: los morfemas flexivos y los derivativos. Los flexivos son los que se añaden a la palabra y dan lugar a distintas formas de la misma palabra, e indican género, número, persona, etc. Los derivativos son los que se añaden al lexema y dan lugar a palabras distintas y aportan otro tipo de información. Tenemos aquí ejemplos de morfemas flexivos. Por ejemplo, en la palabra niño, niña, niños, niñas. Si os dais cuenta, esos elementos que sirven para hacer el género masculino, femenino o el número, en este caso el número plural con la S, son morfemas flexivos. En los verbos, todas las desinencias verbales son flexivos porque aportan información de la persona, el tiempo, modo, número, aspecto, voz. Los morfemas derivativos son los que, como decíamos, se añaden al lexema, aportando otro tipo de significados. Pueden ser prefijos, como pasaba en inútil y submarino, ¿veis esos morfemas derivativos prefijos in y sub? O sufijos, como pasa en utilidad, en marinero o también en submarino. Son los que se ponen detrás del lexema. Si os dais cuenta, los morfemas derivativos no aportan información sobre el género, número o no son desinencias verbales. El tipo de información que aportan es otro. Por ejemplo, sub significa por debajo de, o ero en marinero, recordamos que es un sufijo que se añade al lexema para indicar quién realiza la acción. Vamos a repasar cómo hacer un análisis léxico, es decir, cómo identificar el lexema y los distintos tipos de morfemas en una palabra. En primer lugar, lo más fácil es intentar ver si esa palabra tiene morfemas flexivos. Si es un verbo, acordaros, siempre señalamos las desinencias como un morfema flexivo. Y si es una palabra como un nombre o un adjetivo, los morfemas flexivos son esos elementos que se añaden al lexema para aparecer en masculino, femenino o plural. Por ejemplo, en el adjetivo inmaduro tenemos ese morfema flexivo o. Puede ser inmaduro, inmadura. Cambiando la o o la a, transformamos la palabra en masculino o femenino. En segundo lugar, identificamos el lexema. Recordad, si la palabra es un verbo es muy fácil, le quitamos la terminación a su infinitivo. Si es otro tipo de palabras, tenéis que pensar en más palabras que formen parte de su familia léxica. Por ejemplo, tenemos madurez, madura, madurar. Siempre tienen en común ese lexema que está marcado en marrón. Finalmente, tenemos que distinguir esos elementos, esos morfemas que no aportaban el significado de masculino, femenino o plural. Serán los morfemas derivativos. Vamos ahora a hacer un ejercicio en el que tenemos que localizar el lexema a la palabra deshacían. Muy bien, como procede del verbo hacer, le quitamos la terminación er
y nos queda este lexema. Vamos ahora a identificar si hay algún morfema flexivo. Perfecto, en los verbos todas las desinencias verbales son morfemas flexivos. Acordaros, aporta información del género, número o las desinencias verbales. Finalmente, ¿hay algún morfema derivativo? Perfecto, ese prefijo des es un morfema derivativo. Espero que os haya servido el vídeo y vamos a seguir practicando.